En esta ocasión pues vamos a dar inicio a una parte quizás que se ha esperado sobre la materia. Lo anterior pues es solamente una parte introductoria de cómo trabajar con PHP, algunas características, y se supone que el material que se está compartiendo está siendo leído o probablemente están ustedes indagando por su cuenta otras formas de cómo captar la asignatura y lograr llegar a un término de desarrollo. Para este caso, la idea es construir un CRUD, que en este caso es el realizar las 4 operaciones más comunes o más aceptables dentro del mundo del desarrollo de aplicaciones orientadas a la web. Así que en este sentido, para poder empezar a trabajar, vamos a realizar 3 cosas. Lo primero que voy a hacer es abrir mi carpeta donde está alojado prácticamente todo lo que sería mi proyecto. Así que para esto, al proyecto lo voy a directamente desde aquí, voy a construir una carpeta nueva y simplemente le voy a llamar web 7 para hacer una referencia en que estamos en la semana no es la semana 7, sino que es la semana 8, entonces vamos a poner web 8. Dentro de web 8 pues no tenemos nada, por lo que significa que lo que va a venir a continuación va a tener una pequeña incidencia sobre ello y nos va a dar una pequeña idea de qué es lo que nosotros vamos a realizar. Así que para esto voy a arrastrar la carpeta recién construida hacia mi entorno o al entorno de Visual Studio Code, y desde aquí yo voy a empezar como a construir mi escenario. Pero para que le hallemos un poco de sentido a todo esto, simplemente quiero darles una pequeña idea. Voy a construir un pequeño archivo llamado index.php, en el cual nada más voy a colocar unas directivas que en este caso me indicarán que yo estoy trabajando con PHP y estoy realizando el respectivo cierre. Sin embargo, hasta acá creería yo que este tipo de codificación no es nada así fuera del otro mundo, e inclusive el uso de echo, que sería como nuestra instrucción de salida a nuestra página web, tampoco tiene ninguna gran diferencia en cuanto a lo que ya hemos visto. Lo que sí probablemente va a tener una pequeña diferencia será lo que yo coloque en esta parte. Por ejemplo, yo estoy referenciándome, basándome en un modelo, y voy a poner acá bienvenido a PAO, por decir bienvenido a programación para ambiente web. Lo guardo y simplemente ahí tengo ya la codificación. Conociendo ustedes este escenario, simplemente yo lo que normalmente hago es localhost, verifico si están los servicios y creo que no los he levantado, por lo cual me voy al Laragon y lo que voy a hacer es iniciar todos los servicios. Hasta aquí creo yo que no hay ningún problema y creo que se entiende. Entonces significa que ahora si vuelvo a probar el servicio, yo puedo realizar el llamado, que en este caso sería establecer el nombre de web 8, y de esta manera tengo bienvenido Pau. ¿Captamos eso? Bien, ahora, ¿qué pasaría si a mí se me ocurriera simplemente colocar web 8.test? Al hacer esto y al presionar enter, observen. Esto ustedes ya lo pueden hacer también, supongo. Esto es lo que nosotros llamaremos como los pequeños hosts virtuales o los virtual hosts. Significa que yo construyo la carpeta en la ubicación donde yo publico todos mis proyectos PHP, y el nombre de esa carpeta, y cuando levanto los servicios de Laragon, de SAM, WAM o cualquier otro gestor de aplicaciones
para PHP y Apache MySQL, entonces solo coloco el nombre de la carpeta y la extensión .test y con esto yo llamo al contenido. Ok, bien, esa quizás será como el primer punto que vamos a colocar como que ya lo tenemos a nuestro favor. Cualquier nombre que a usted se le ocurra es válido siempre y cuando exista un index. Ahora vamos a la siguiente característica y será como el de crear ya nuestra aplicación como tal. Aquí no me voy a centrar mucho en algunos aspectos como por ejemplo que es Bootstrap, que es jQuery, que para qué sirve JSON o para qué sirve algunas características adicionales. Pero sí, lo que voy a dejar claro en esta situación es que el index PHP va a ser como nuestra raíz principal de nuestra aplicación y eso creo que todos ya lo sabemos. Lo que sí vamos a tratar de ir construyendo, y voy a cerrar por el momento el index PHP porque mi finalidad va a ser precisamente construir un par de elementos que va a ser meramente común. Yo lo puedo ubicar en una ubicación muy particular al que yo estoy viendo en este momento y lo voy a hacer acá creando una carpeta llamada templates o templates, como usted lo quiera pronunciar, o si quieren llamarle plantillas, no hay ningún problema. Dentro de templates voy a crear un par de archivos. Uno de estos se llamará header.php, otro le estaremos llamando, bueno, me equivoqué, footer.php. Esta nomenclatura considero yo que no tendría ningún tipo de digamos de algo novedoso. Esto ustedes ya lo saben, pero lo que vamos a hacer acá es tratar de darle como ciertas características. Así que voy a colocar acá la estructura de HTML5. Pero de esta parte nada más solo me va a interesar que este bloque esté codificado. Hasta aquí creo que está bien en el caso de header y voy a colocar un título muy particular que llamaremos aplicación CRUD de PHP, solamente por poner algo que lo represente. Hasta ahí creo que la estructura está muy bien. Ahora, aparte de esto, yo voy a necesitar algo adicional y por eso yo decía, no voy a explicar mucho esto de qué es Bootstrap, para qué me va a servir. No, esto creería yo que ya tienen una idea de dónde es que proviene, qué es y para qué lo vamos a utilizar. Y si notaron, yo hice una búsqueda de Bootstrap, la versión 4.0, es porque hay ciertas características que me van a servir a mí para mi desarrollo. Así que, haciéndolo así bastante fácil, voy a copiar la CDN que corresponde al objeto de Bootstrap min.cs. Haciendo esto, lo que haré es regresarme a mi página de PHP, específicamente el header, y voy a colocarme precisamente abajo del título y aquí voy a pegar el CDN. Así que presiono Control S para guardar y simplemente pues lo que hago es tenerlo ahí disponible. Es más, puedo presionar Enter acá para que logremos apreciarlo. Ok, bien, he aumentado entonces aquí para que podamos apreciar correctamente y voy a ocultar también los archivos para que logremos apreciar de que hemos construido una estructura básica de HTML y le hemos agregado las características de Bootstrap, en este caso para la parte del encabezado. De ahí la parte de que esté en inglés, bueno, vamos a modificar acá la parte de language y vamos a dejarlo en ES para que pueda compatibilizar con los caracteres especiales. En el caso de footer, nada más lo que voy a hacer es como darle el cierre a body y también el cierre a lo que sería HTML. En sí, esto sería como para que le dé cierre a mi aplicación que está en proceso. Si aquí quiero colocarle algún pie de página para mi página web, algo relacionado con qué hacer, a qué me dedico, hay varias plantillas las cuales ustedes pueden buscar en la web y adaptarlas. Pero bien,
digamos que hasta ahí hemos hecho un poco ese trabajo y vamos a ver qué es lo que corresponde al otro archivo que dejamos ya cerrado. Entonces cierro footer y cierro header, habilito acá para explorar y voy a ocultar la carpeta template y sus dos elementos que ya están configurados. Entonces me voy a poner a trabajar un poco con lo que sería la característica de index. Así que para el caso de index, lo que voy a necesitar simplemente es tener ya definido que voy a trabajar con PHP, pero voy a hacerlo de una manera seccionada. Primero lo que voy a hacer es que en esta parte lo voy a sombrear porque lo copiaré, que lo voy a reutilizar más adelante. Aquí voy a incrustar lo que ya construí, prácticamente lo que sería en la carpeta templates, el header y el footer. Entonces lo primero que voy a hacer es utilizar la instrucción include. Este include prácticamente lo que va a provocar es que me invoque un archivo que yo necesito y que sea parte de este que se está trabajando. Así que aquí voy a utilizar la carpeta templates slash y en este caso voy a llamar a header.php. Con esta configuración yo le estoy diciendo a PHP que todo lo que está en la carpeta templates y en el archivo header va a ser parte de esta página. Presiono enter y aquí presiono un par de enter porque la idea es que acá también yo voy a incluir la parte del pie de la página. Entonces lo que voy a hacer es casi lo mismo. Voy a utilizar un include. Voy a invocar este archivo siempre en la carpeta templates. En este caso el archivo se llama footer o footer.php. De esta manera digamos que ya tengo construido el escenario que yo necesito para poder trabajarlo. Es posible que si me voy a mi navegador, cierro acá, esto va a desaparecer y presiono aquí, me aparece aplicación CRUD de PHP. Esto se recuerdan que estaba en el header, ¿sí? Pero ¿quién está llamando? ¿A quién? Bueno, la carpeta web 8.test está llamando al index, así que desaparece porque no hay contenido. Ahora, el asunto es que para esto que yo voy a hacer, yo necesito una base de datos. Así que para esto, en mi caso, yo estoy trabajando con Laragon, no tengo instalado el PHP-MyAdmin, así que ustedes pueden hacer uso de cualquier otra herramienta. Bueno, el más común, el PHP-MyAdmin, pueden hacer uso de MySQL Workbench, que creo que ya lo han de haber utilizado en alguna parte. Otra herramienta que se llama SQL Pro, el Adminer y el que vamos a atacar ahorita, que es el Heidi SQL. Entonces acá nada más lo que voy a hacer dentro del Laragon es dar un clic en base de datos. Ok, para el ejercicio yo necesito una base de datos, pero para esta base de datos que voy a construir yo necesito un sistema, o en este caso el sistema gestor de base de datos, que será MariaDB o MySQL, y voy a necesitar un entorno gráfico que me permita realizar todo el proceso de una manera rápida. Así que para esto lo que voy a hacer es abrir el servidor local que ya tengo construido, y si no ustedes pueden crear uno mismo, colocarle sus credenciales, pero no es el caso en este caso. Así que voy a abrirlo. Lo que va a provocar aquí es que se me genere lo que sería el entorno de Heidi SQL, y acá lo que voy a hacer es colocarme aquí en el nombre de servidor llamado Unaimed, y aquí lo que voy a hacer es crear una nueva base de datos, o sea, un database, el cual le llamaremos simplemente como pav-cru. Así que, ojo, pav, ahí está, pav-cru. Ok, aquí nada más nos cercioramos que tenga la configuración de UTF y en español para que pueda aceptar los caracteres especiales. En este caso yo dejo el que viene por defecto y le damos OK. Con esto ya me dice Heidi SQL de que ya está construida mi base de datos, que en este caso es esta que se llama pav-cru.
Puedo crear mi base de datos, que es lo que va a suceder en este momento, y simplemente le doy un clic derecho porque voy a crearme una base de datos. En el caso, digamos, extraordinario acá, yo lo que puedo hacer es crearme una serie de consultas. Bueno, en este caso pues lo voy a dejar así, o bueno, esta parte creo que ya medio lo mencioné, el table. Pongo el nombre de la tabla y empiezo a agregar los campos que necesito. Pero si no, me puedo venir aquí al query y desde aquí yo puedo empezar a construir todo lo que sería el escenario de mi tabla. Así que para esto voy a crear esa tabla. Estoy en PowCrew, la base de datos que yo necesito. Voy a colocar Create Table Alumnos, porque de eso se tratará el ejercicio. Y voy a colocar aquí un ID en el cual yo le voy a depositar una longitud de 11, el cual va a ser de, bueno, un sign que en este caso lo va a asimilar como un número entero positivo y va a tener la característica de una clave primaria, no se permitirán espacios en blanco y será autoincrementable. La tarea o el ejercicio empieza aquí, en la parte donde voy a colocar el nombre, porque voy a definirlo como un tipo con una longitud de 30 caracteres y veamos aquí en el caso de for node, no, lo voy a dejar como not null. Para hacerlo un poco rápido, me voy a ir copiando y pegando algunas características que probablemente sean comunes. Así que aquí voy a colocar apellido, va a ser de tipo Bashar, 30 en cuanto a longitud, y no se permiten caracteres espacios vacíos. Voy a agregar también lo que sería el email o el correo electrónico, del cual se dejará como varchar, y a este le dejaré una longitud de 50 caracteres. No se permiten caracteres o espacios en blanco. Agrego otro campo, en este caso voy a colocar edad. Para este caso, edad va a ser del tipo int, va a ser un entero con una longitud de 3. No se permiten espacios en blanco y de esta manera pues creo que se cumple lo que serían los campos genéricos. Lo que vamos a comprobar ahorita es la creación de dos campos nuevos, en el cual uno se va a registrar la fecha realizando el proceso de creado en, y el otro sería actualizado en. Para esto los campos van a ser llamados de esta manera: created bajo add. Pero aquí el tipo de datos se lo vamos a definir de esta manera, así que es posible que aquí tengamos que hacer algunas correcciones si fuera necesario. Caso contrario, pues lo vamos a dejar como lo van a ver en este momento. Sería el timestamp y vamos a dejar como por defecto que se tenga el current timestamp. Significa que por defecto tomará una fecha que está en el momento en el sistema, o sea que él lo va a tomar de manera automática. No voy a tener por el momento incidencia sobre él, a no ser que quisiera modificarla, lo hago. Caso contrario, lo voy a dejar así. Voy a copiarlo porque el otro campo es algo similar, solo que aquí en vez de create lo que va a suceder es que será updated, creado o actualizado, en este caso en o a la fecha o a la hora. Siendo así, hay que destacar que podemos definir, digamos, como el máximo de longitud en cuanto a números y en cuanto a varchar, pero dependiendo de algunas versiones de entornos gráficos para el desarrollo de base de datos y de tabla, es posible que nos pueda generar algún error esa nomenclatura. Así que aquí simplemente lo que voy a hacer es ejecutarme esta consulta para que veamos el resultado. Al hacer esto dice que se ha creado la tabla y se ha hecho satisfactoriamente. Veamos si es cierto. Voy a habilitar la base de datos, no tiene nada, entonces lo que voy a hacer es actualizar o aplicar un refresh
Y ahora sí tengo la base de datos y tengo la tabla con sus campos. Ahora, si me voy directamente aquí donde dice Table Alumnos, entonces ya está construida la estructura y con los tipos definidos. Podemos hacerlo de una manera así, vista diseño, o lo podemos hacer totalmente a nivel de código. Todo va a depender de la necesidad o la agilidad que necesite desarrollar. Ahora, una vez hecho este escenario y se haya probado, entonces vamos a crear un par de escenarios pero muy característicos. El primero de ellos es que vamos a tratar de crear un script que nos permita conectarnos a nuestra base de datos. Para esto vamos a utilizar lo que sería la interfaz PDO, es decir, utilizando PHP Data Objects para poder enlazarnos a nuestra base de datos, o podemos utilizar el tradicional o la forma MySQL CLI, que sería una característica de conectividad utilizada desde la versión, voy a decirlo así, desde la 7 de PHP hasta el presente, y es válida. Así que vamos a tratar de hacerlo utilizando entonces la clase del PDO. Entonces, ¿qué haremos para ello? Bueno, lo primero que vamos a hacer es tratar de crear un pequeño archivo que nos permita hacer ese proceso. Así que minimizo aquí el Heidi SQL, oculto Laragon y regreso a Visual Studio Code, en el cual yo voy a crearme un nuevo archivo que se va a llamar config.php. Al hacer esto, yo ya estoy listo para empezar con la codificación de PHP, haciéndolo de esta manera. Y quisiera como aclarar una cosa muy importante en esto, si no lo había hecho en sesiones anteriores, y es que a veces no es necesario poner el cierre de PHP, o sea, podemos omitirlo, aunque por una buena práctica, un buen programador, por decirlo así, sería lo más conveniente siempre cerrarlo. Entonces veamos cómo va a funcionar esta clase basándonos en el esquema del PDO. Y para esto vamos a utilizar una característica como un tipo constructor. Así que, retomando la idea, voy a utilizar return, porque esto es lo que voy a devolver cuando llamen o se invoque este archivo. Así que, utilizando los corchetes, lo que voy a hacer es que voy a definir un parámetro. Este lo haré entre comillas y simplemente le voy a colocar db, o sea, haciendo referencia a la base de datos. Y simplemente esta base de datos, o la tabla, perdón, va a tener un contenido. Este contenido se va a manejar como una especie de arreglo para que podamos nosotros apreciar la columna y sus posibles valores. Así que db va a ser equivalente a toda la siguiente característica que voy a empezar a definir. Ok, defino otro, que en este caso tendrá que ver con ciertas características del esquema PDO. Así que aquí voy a definir otro aspecto que solamente le llamaremos options, y este options será equivalente a lo siguiente. Es como que volviera a abrir un arreglo de otro arreglo. Y aquí lo que voy a definir solamente son unos valores que yo voy a tomar como parte de la configuración. Veamos, voy a colocar PDO, dos puntos, y aquí simplemente coloco otros dos puntos, y aquí attr, y aquí lo que buscaré es un atributo que me permita evitar posibles errores. Aquí error. Después de esto, también esto será como equivalente a que yo escriba el error mode. Voy a poner en mayúscula por si acaso. El error mode, veamos aquí, me lo dejo como ATR. Bueno, ya vamos a verificar eso, pero esto solo sería un nombre que voy a definir. Sería error mode. Como siempre se me va un pequeño pero gran e importante detalle. Estamos siempre con PDO, y aquí sería error mode. Y error mode es exception. En este caso, cuando posiblemente tengamos algún tipo de error.
Veamos, PDO ATR, o sea, ATTR, Air Mode, y esto sería equivalente a PDO, que sería Air Mode Exception. Veamos, sí, está escrito bien Exception. Entonces significa que tengo 1, 2, 3 corchetes. El último corchete en particular, que es el que está relacionado con el retorno, este siempre lo voy a definir con un punto y coma al final. Entonces lo guardo, aunque aquí discrepan un poco estas características, pero ahí creo que lo podemos apreciar. Ok, y ahí tenemos el archivo de configuración. Entonces, suponiendo de que ya hemos construido el archivo de configuración, vamos a crear otro archivo, y es posible que aquí es donde tal vez está la pregunta: cree la base de datos y borre, posiblemente. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer es que, teniendo el config, vamos a crear una clase que se llamará instalar.php, y aquí vamos a agregarle una pequeña característica. Número 1, voy a definir una variable que simplemente le llamaremos config. Puede llamarse de cualquier otra forma, no hay ningún problema, y aquí voy a utilizar lo que sería la instrucción include. Este include lo que va a hacer es que me incluya en su forma interna lo que sería el archivo de configuración. Por supuesto, como estamos hablando de una clase de PHP, pues yo tengo que aperturar. Es una configuración que vamos a hacer ahorita, que lo que va a provocar es que si la base de datos no existe, él la va a crear, y va a crear la estructura de la tabla basándose en la configuración, es decir, el nombre del servidor, la cuenta del usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos. Eso es lo que estaría haciendo ahí. En este caso, lo que yo quiero hacer simplemente es que podamos dejarlo por regla general. Estamos programando en PHP. Ok, agregamos también otro elemento que le llamaremos simplemente conexión. Ojo, no utilizar tildes ni nada por el estilo acá. Entonces, esta conexión es que le vamos a instanciar lo que sería el PDO, entre paréntesis y comillas, lo que sería MySQL, dos puntos, aquí voy a poner el host, y después de esta comilla lo que voy a hacer es concatenarlo con lo que tengo ahorita en la variable config. Esto va a provocar que esta configuración, entre comillas, me va a llamar lo que sería el DB, y aquí también le voy a agregar que me llame el host. Bueno, aquí ponemos coma porque esta característica le va a seguir otro elemento, así que voy a dar enter, el paréntesis lo voy a cerrar al final, voy a poner aquí $config, y aquí este $config nuevamente vuelvo a crearle esta característica de la base de datos, también la característica del usuario, y ahí digamos que tenemos definido la parte del usuario. Entonces vuelvo otra vez con coma, voy a agregar otra vez $config, y aquí estaría llamando nuevamente a lo que sería a DB, y aquí estaría llamando a qué, a path, ¿verdad? Porque así le llamamos. Otra vez coma, presiono enter porque lo voy a continuar en la siguiente línea, $config, y aquí nuevamente voy a llamar DB, abro otro corchete y entre comillas voy a llamar el otro elemento que estábamos pendiente, que en este sería options.
Al final de todo esto, lo que hago es guardarlo. Ahora, es posible que aquí me está dando error por el sencillo hecho de que esto debería ser una sola línea. Entonces lo corregimos. Veamos si no me ha quedado otro afuera. No. Ok. Host. Ok. Bien, vamos a verificar. Aquí es punto, ¿sí? Las demás son comas. Prácticamente es la concatenación de todos los elementos que tienen que ver con el usuario, el password y el nombre de la base de datos. Veamos $config. Aquí tenemos user. Solamente voy a irme al config. ¿Sí? Así está como user. Otra coma, el config db, en este caso va como pass. Veamos, aquí voy a verificar algo. Veamos, dice hay un error de sintaxis, hay un string, bueno, ahorita a simple vista creo que no se observa, creo que ya se corrigió. Vamos a verificar. Bueno, no está dando error por el momento. Bien, entonces lo dejamos. Bien, hemos hecho el configurador, estamos haciendo el instalador para que posteriormente podamos realizar algunas acciones, y luego pues lo que vamos a hacer es darle como una forma a lo que sería en posibles casos que se nos pudieran dar algún error. Aquí lo voy a tratar de definir de nuevo en instalar. Veamos, instalar simplemente tiene dos elementos. Tiene el config, tiene el de conexión, correcto, y hasta ahí está bien. Ok, vamos a corregir aquí. PHP, el config queda con esta característica de que invoca un archivo que se llama config PHP. Aquí voy a utilizar el try. El try, por si acaso, si no lo había comentado, el try me sirve para poder atrapar posibles errores, o sea, y no mostrar errores propios del sistema o errores de la plataforma o de PHP, sino que personalizar los errores. Esa es la finalidad de ponerlos ahí. Entonces, esta línea, la de conexión, irá dentro de lo que sería el try. Y hasta ahí, digamos que hasta donde dice db options, estamos bien. Al final de esto, agregamos otra variable que simplemente se va a llamar $SQL, y esto va a ser equivalente a que yo utilice esta característica, este método que se llama get contents. Aquí ya nos lo sugiere, lo selecciono, y aquí simplemente lo que voy a hacer es llamarme este componente, llamando data, y llamaremos migration. Este en sí va a ser como un script que va a tener la estructura de la codificación que nosotros construimos, obviamente, allá en la base de datos de HeidiSQL. Bien, hasta ahí estamos tratando de hacer las cosas como dicen, se manda. Este, como es un archivo, tiene que ir entre comillas, y luego vamos a la parte del catch. En el catch yo voy a definir qué es lo que se va a considerar como el error, y el error por lo general se define con las palabras exception y un parámetro que puede ser cualquier nombre, pero como estamos trabajando con una clase bajo el modelo o el patrón del PDO, entonces yo voy a utilizar acá PDO exception, y aquí simplemente le voy a mandar el resultado a una variable que simplemente le llamaremos error. Aquí
abro llave, cierro, y aquí voy a colocar el posible error que deberá de desplegar al momento de ejecutarse. Así que pongo aquí punto y coma, y el error, el error no va a estar encerrado entre comillas, simplemente lo que va a hacer es almacenarlo y registrarlo. ¿Y cómo? Bueno, utilizando el parámetro error, y esto va a ser equivalente a lo siguiente: a get message. Este error, lo vamos a personalizar en su momento. Ahorita solo va a quedar así como indicado. Un error que podría ser que nos mande error de conexión, error de guardado, qué sé yo. Pero digamos que la estructura try me dice que si yo entro en este bloque, significa que esto es válido, pero si esto que está aquí no corresponde, hay un error de por medio, entonces viene a mostrarnos un error en nuestra página. Por supuesto, esto todavía le falta agregarle una pequeña característica, y esta característica se la agrego gracias a la palabra conexión, el cual la conexión me va a indicar que me ejecute lo que está precisamente en $SQL. Significa que todo lo que está aquí me lo ejecute y me lo haga funcionar. Pero ahorita quizás ustedes no le van a hallar sentido porque esto no existe en nuestro contexto, aún no existe, pero ya haremos que existe. Veamos, aquí voy a colocar echo, y el echo simplemente va a mandar el siguiente mensaje. El mensaje que yo tengo es: la base de datos y la tabla de alumnos se ha creado con éxito. Entonces voy a colocar la base de datos y las tablas se crearon exitosamente. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Bueno, lo que estamos haciendo con esto es la creación de un instalador, para que no tengamos que ir a la base de datos, en este caso a MySQL o a MariaDB o PHPMyAdmin o IDSQL y escribir toda la codificación. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer en esta parte. Sin embargo, hay algunos detalles que todavía nos falta corregir, pero ya lo vamos a colocar por ahí. Ahora, ¿qué es lo que sigue después de todo este escenario? Si yo vengo acá y dice web8.test, entonces sería capaz de que yo pueda colocar la palabra instalar.php. Y hay un error porque dice que el archivo o el contenido de migración SQL no existe, no se pudo encontrar la ubicación. Entonces sí lo reconoce, pero no lo ejecuta por la misma razón, no existe. Entonces ya lo vamos a generar, y entonces empezamos. Bueno, mejor voy a empezar con esa característica de la base de datos. Me voy acá, voy a crear la carpeta data. Hasta ahí estamos bien. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a HeySQL, me voy al query y me voy a jalar toda esta información. Hasta ahí no hay ningún problema. Y en data lo que voy a hacer simplemente es crear un archivo, y el archivo se llama migración.sql. Vamos a ver, migración SQL. Presiono enter y guardo. Ahora, si lo intentamos en este momento, dice que hay un error de la base de datos no ha sido seleccionada. Ok, pero ¿se recuerdan de toda esta configuración en donde pusimos el nombre de la base de datos? No, ¿verdad? Entonces significa que en migración yo tengo que venir empezando con lo siguiente.
Podría ser create database. ¿Cómo se llama la base de datos? PowCRUD, ¿sí? Y luego lo que vamos a hacer es ponerle en uso simplemente colocando PowCRUD. Le doy guardar, hago el siguiente escenario y dice que hay un error de sintaxis. Bueno, en este caso tiene que ver con la sintaxis de MySQL y hay un error cerca de create table alumnos, y aquí es donde yo les digo el problema, es esto. Bueno, a no ser que tengamos que establecer puntos y comas, vamos a ver si es cierto. ¿La ven por aquí? Ok, gracias, hay que refrescarlo. El comando fue primero crearme la base de datos y luego ponérmela en uso y luego crearme la tabla. Pero ustedes vieron que la borré, ¿verdad? Entonces se volvió a crear. Ok, entonces digamos pequeña prueba superada y ahí la tenemos. Entonces ahí tenemos, si ustedes quieren hacer la migración sin necesidad de ir a ¿qué? A ir a hacer todo el proceso de abrir las aplicaciones necesarias.